bien, pues muy buenas tardes. Lo primero, yo sé que nadie de vosotros ha venido al retiro preocupadísimo por cómo es la transmisión de los manuscritos bíblicos hasta ahora. Sé que nadie ha perdido el sueño, sé que probablemente no has tenido una crisis de fe por cómo se han ido traduciendo los manuscritos bíblicos, estoy seguro que no. Y quería empezar dando las gracias al pastor Andrés por la oportunidad de hablar de este tema y también al pastor Alfonso por prestarme el ordenador y hacer más digerible la sesión. Os voy a ir enseñando algunas fotos, algunos son dibujos, algunas son de verdad, para que vayáis viendo cómo, estoy diciendo, se puede tocar, se puede oler y son cosas que de verdad existen. Nosotros hoy en día todos leemos, estoy seguro que todos los que estamos aquí leemos, todos escribimos, y esto tenéis que ser conscientes que es una realidad de los últimos, de una forma así global, igual de los últimos 100 años. La gente no escribía, no todos estaban educados y no todo el mundo leía y escribía hace 100 años. Dependiendo del lugar donde naciera, dependiendo de tu estatus social y de la educación que pudieran pagar tus padres, tú aprenderías a leer o en cuanto tuvieras 7 o 8 años, te irías al campo a trabajar. Entonces leer y escribir y tener la posibilidad de dejar una nota a una persona es algo, un privilegio, que nosotros no le damos mucho valor. Además, para nosotros es muy fácil comunicarnos. Tenemos un montón de medios, tenemos los teléfonos, tenemos un montón de aplicaciones, tenemos en cualquier lugar, tenemos papel, tenemos boli. De la misma manera, esto no es tan normal. La mayoría de tiempo que el hombre ha estado en la Tierra no ha tenido la facilidad que hemos tenido nosotros hoy para mandar mensajes y para conservar mensajes. Por tanto, es importantísimo la forma en la que se han transmitido los manuscritos, porque a veces un ligero cambio puede traer un error muy grande. ¿Alguien sabe? Doy por hecho que nadie sabe, pero ¿sabéis cuántas palabras hay en la Biblia? No. Hay casi 800.000 palabras en la Biblia. Si hay 800.000 palabras, como mínimo en la Biblia puede haber 800.000 errores. Ahora, si la palabra es larga, en una misma palabra pueden haber varios errores. Así que podéis ir calculando la cantidad de errores que pueden darse al transcribir un manuscrito, un papiro, de una copia a otra. ¿Habéis jugado al teléfono roto? ¿Sí? ¿Y a que siempre funciona bien? ¿A que siempre el primer mensaje llega al último perfecto? No, normalmente no. Y normalmente es muy chistoso y muy gracioso y no tiene nada que ver la persona que ha hablado el primero con el que ha hablado el último. Por tanto, cuando la Biblia se tenía que ir pasando, se tenía que ir copiando, pues lo primero que vamos a ver es los materiales con los cuales los hombres comenzamos hace ya mucho tiempo a dejar cosas por escrito. Tenemos en primer lugar lo veis ahí, vosotros tenéis, dejadme que mire aquí, el papiro. El papiro es el nombre que recibían las hojas de papiro que se hacían con esta planta homónima, se llama de la misma forma, esta planta que crecía a orillas del Nilo. ¿De acuerdo? Esto crecía por todos lados en el río Nilo y como veis ahí tenemos los tallos y los tallos se iban cortando muy fino, muy fino, muy fino y después se iban colocando de esta manera. Lo dejabas secar y tenías una superficie sobre la cual podías escribir y una superficie más o menos maleable. Esto nos lleva a esto. Esto es un manuscrito de verdad, ¿de acuerdo? ¿Veis el patrón de los cortes del papiro? ¿Veis las líneas? Horizontales y transversales. Nosotros escribimos en el papel es súper recto, no tiene ningún problema a la hora de escribir, pero imaginad escribir en un lugar que tenía textura, no era absolutamente plano. Pues esa era una de las dificultades de escribir en papiros. Este papiro, se escribía en papiro desde 3.000 años antes de Cristo aproximadamente, ¿de acuerdo? Es lo que se hacía.
Era muy barato y esto creo en algo muy moderno y muy actual, y es que los egipcios hicieron un monopolio. Claro, si tú eres el principal productor de papiros del mundo, te vas a aprovechar. Entonces, Egipto vendía y comerciaba con papiro a todos los lugares del Mediterráneo. Ahora, problemas con el papiro. Esto es, por supuesto, de origen vegetal. Esto no puede estar sometido a humedad. Si se humedece, se pudre. Y en cuanto se pudre, se deshace. Es por eso, una cosa muy interesante, que la mayoría de papiros que se encuentran no se encuentran en el Mediterráneo o cerca del Mediterráneo. ¿Dónde se encuentran? En lugares secos. Para que eso se conserve tiene que estar en un lugar seco. Y precisamente Egipto era un lugar muy seco, Qumran, como veremos después, un lugar muy seco. Va a venir después lo voy a decir así, la evolución del papiro, que va a ser el pergamino. El pergamino está hecho con piel de animal. Aquí tenéis el proceso, muy resumido, el proceso de hacer los pergaminos. Esto, por supuesto, es la piel de un animal, se metía en cal y otras cosas para suavizarlo lo más posible y afinarlo también. Después se ponía ahí para que estuviera bien plano y después se acuchillaba. Todo eso para lograr el material lo más fino posible. Cuanto más fino tú eras capaz de dejar ese pergamino, más fácil sería escribir después. Cuanto más rudo, más grueso fuera, más difícil sería escribir después. Y esto hay una historia muy interesante, ¿de dónde viene la palabra pergamino? De Pérgamo. ¿Y sabéis por qué? Porque no sé si os suena que una de las bibliotecas más famosas del mundo era la biblioteca de Alejandría, ¿de acuerdo? Ahora, hay un señor que se llama Eumenes, rey de Pérgamo, el cual quiere hacer una biblioteca que le haga sombra a la biblioteca de Alejandría. ¿Qué hacen desde Egipto? Acordaos que tienen el monopolio, Egipto. Le dicen, no te vendo papiros. ¿Tú quieres hacer una biblioteca tan grande como la mía? No te vendo papiros. Entonces el rey de Pérgamo desarrolla algo que ya existía y no se hacía mucho, y eran los pergaminos. Y él invierte mucho dinero, contrata a mucha gente y empieza a refinar la fabricación de pergaminos, precisamente por eso, porque él quiere tener una biblioteca como la que tenía en este momento Ptolomeo Sóter, o sea, el rey de Egipto. Este es uno de los reyes que pone Alejandro Magno cuando muere. Si os gusta la historia, pues Alejandro Magno puso a este rey ahí en Egipto. Sabéis que cuando se rompe el imperio de Alejandro Magno, se divide en 4, pues a Ptolomeo Sóter le correspondió la parte de Egipto. Ahora, esto está muy bien, esto es maravilloso, esto es una evolución del papiro, pero tiene un problema. Esto no es una planta que tú encuentras en cualquier río. Esto es un animal. Y claro, tienes que matar a un animal. Y tienes que hacer un proceso mucho más complicado. Por lo tanto, es mejor, pero también es mucho más caro. Se estima en estos tiempos, se estima ahora los expertos, que para poder copiar un evangelio, o sea, 2 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hacían falta 50 ovejas. Claro, de una oveja tú no sacas 10 pergaminos, sacas una piel. Entonces necesitabas 50 ovejas. Esto es caro, ¿verdad? Esto es muy caro. Al contrario del papiro, que era muy barato, esto es muy caro. ¿Cuáles son las cosas positivas? Es más resistente. La piel es mucho más resistente que un papiro que cuando lo has doblado 50 veces ya se está estropeando. En el siglo XII llegarán los principios del papel tal como los conocemos nosotros, en base a la celulosa. Los árabes tienen que ver con la introducción del papel, pero esto se va a dar más adelante. Vamos a tener, hablando del Antiguo Testamento, vamos a tener miles de años en los cuales se va a copiar a través de papiros. Luego otros años que va el pergamino a ser lo más importante, hasta en el siglo XII que llega el papel, y no papel tan bueno como el nuestro, papel bastante más rudimentario.
¿De acuerdo? Escribían con estas cosas. Estos se llaman cálamos. Ahora, esto en las películas lo reconocemos, ¿verdad? Y los antiguos salen con sus plumas escribiendo, pero antes de que llegara esta gran tecnología de escribir con la pluma de un bicho, tienes cálamos. Y los cálamos, pues es algo tan sencillo como una caña de bambú en la cual la afilas, le pondrías ahí arriba unas gotitas de la tinta y según tú fueras escribiendo, iría corriendo la tinta. Ahora, ¿esto rápido o lento haría esto la escritura? Wow. Escribes tu nombre, mojas en la tinta. Escribes yo quiero, mojas en la tinta. Ir a comprar, mojas en la tinta. Ahora, cuando mojas en la tinta, sin darte cuenta, tiras el tintero y ¡wow! Se te cae en todo el papiro. Y fíjate si es un pergamino. Entonces, eso hay que tirar a la basura. Eso ya no vale porque está lleno de tinta. Y podéis ir imaginando lo complicado que sería ir haciendo este tipo de copias con esto. Luego más adelante se empiezan a usar estas plumas y la conveniencia de la pluma es que puedes guardar más tinta, porque las plumas son huecas por dentro y ahí se podía meter más tinta, entonces podías escribir más, ¿de acuerdo? Tenías que mojar menos veces en el tintero. Cuantas menos veces mojaras en el tintero, menos probabilidades de que estropearas lo que estabas haciendo. Se escribía con... no tengo foto, pero se escribía con... La tinta no es como la que tenemos nosotros tampoco. La tinta era en base a carbón, agua y goma. Y en algunas ediciones de lujo, si tú tenías mucho dinero o eras un rey que querías escribir tus memorias y tenías un presupuesto ilimitado, se podía escribir con tintas de otros colores. Pero eso ya era, por supuesto, para la gente de una condición social muy exclusiva. Por tanto, ahí tenemos los materiales con los que se escribía, muy rudimentarios, muy sencillos, y comparado con lo que tenemos hoy, pues imaginad lo triste que serían esos días. Hoy hay muchísimo objetivo. Vamos a tener, después de que se copien papiros, de que se copien pergaminos, vamos a tener dos tipos de resultado. Vamos a tener en primer lugar los rollos. Los rollos, yo creo que todos habéis visto un rollo. Un rollo es lo que se iba desenrollando y tú leías, pues, el profeta Isaías o lo que fuera. Los rollos tienen su limitación física. Imagina que para escribir un libro de 66 capítulos necesitaban casi 10 metros de rollo. 10 metros de rollo es que el pastor Andrés esté agarrando una punta y el hermano Alfonso esté agarrando la otra. Y ahí vamos a buscar. ¿Dónde leo? Acordad, por cierto, que los capítulos y los versículos no van a llegar. Los capítulos del siglo XIII, un señor llamado Stephen Langton, arzobispo de Canterbury, siglo XIII, él es el que introduce los capítulos, pero no los versículos. Los versículos los va a introducir en el siglo XVI un señor francés llamado, también se llamaba Estefano, Stéphane Etienne, si no recuerdo mal el nombre, un francés en el siglo XVI. Hasta entonces, localizar versículos, capítulos y párrafos, pues empieza a abrir el rollo y en algún momento llegaremos donde estoy buscando. Es por eso que cuando se encuentran rollos de libros, los libros muy largos como Isaías, algunas veces eran 2 o 3 rollos para poder tener un libro. Esto, ¿entendéis la dificultad de almacenar esto, de leer esto? Y tenía una pregunta ahí. Sí. ¿El rollo es de material? El rollo puede ser de papiro o de pergamino. Puede ser de las dos cosas. Lo interesante del pergamino, muy buena pregunta, porque lo interesante del pergamino, no, del papiro, es que tú puedes ir añadiendo. Pero el pergamino no. El pergamino cuando has medido la piel que tienes, pues tengo esta piel y hago este rollo en base a la piel que tengo. Era toda una ciencia increíble el tema de copiar estas cosas. Pues tenías rollos, o luego vamos a tener códices, que códices llaman a los libros. Y de la misma forma puede ser de pergamino o puede ser de papiro. Pero esto van a ser los libros ya que están pues con el formato
actual que nosotros tenemos. ¿Cuál es la ventaja del códice, del libro? Pues escribir en los dos lados. Puedes escribir por un lado y por el otro. Y pues tenéis imaginad todas las cosas que podrían pasar a estos códices. Qué fácil sería quemarse, quemar un códice, qué fácil sería quemar un pergamino, qué fácil sería, cuántas veces, si tú ves a cualquier pastor, alguien no es pastor hasta que en su Biblia no tiene una mancha de que ha derramado el café en la Biblia. Todos los pastores tenemos nuestra Biblia con una mancha de café. Imaginad qué fácil derramar algo, mojar algo y estropear algo que puede ser tan caro. Entonces el cariño y el cuidado que se tenía era muy, muy grande. Tenemos una cosa interesante del siglo IV al siglo VIII, los papiros y los pergaminos que se van copiando, se van escribiendo en uncial. Esto es que se van escribiendo todo en mayúsculas. Luego tenemos los papiros o códices que son minúsculos. Luego hablamos un poquito de esto. Pero se va escribiendo todo en mayúsculas. Esa moda dura hasta 4 siglos. Muy bien, visto los materiales, visto lo que se conseguía con aquellos materiales, vamos a pasar a los manuscritos, al texto del Antiguo Testamento. Y por tanto, se escribían, el hebreo antiguo, ya lo sabéis seguro, el hebreo antiguo se escribía sin vocales. ¿De acuerdo? Ahora, si tú escribes sin vocales, entendéis que solo se escriba con consonantes, ¿no? Imaginad una frase, quitad todas las vocales y ahí tenéis lo que quieres decir. Esto es una palabra en hebreo muy sencilla. Puede ser bet, la reconoceréis como casa, bet el, casa de Dios, o puede ser bat, que bat es hija. Entonces, por el contexto, tú puedes saber, en algunas ocasiones, puedes saber qué vocal va ahí. Porque si en el texto dice, el padre le dijo a la bat, pues tú dices, hombre, pues no le dijo a la casa, ¿no? Le dijo a la hija. Ahora, ¿y si el texto dice que el padre miró a bat? ¿Miró a la hija o miró a la casa? Pues esto lo vamos a encontrar en el hebreo. Ahora, he dicho bet. Imaginad esta palabra. Estoy seguro que alguno que ha jugado mucho al ahorcado sabe qué pone ahí, ¿no? A ver, algún valiente. Betfagé, que esto es casa de las olivas verdes, ¿no? Si no me equivoco. Claro, imaginad cuantos más huecos hay, más posibilidades hay de que haya un error. Pero luego vamos a ver que eso no tiene por qué ser un problema. Esto suena, ¿verdad? El tetragramatón. No tenemos las vocales de en medio. Ahora, una cosa importante es la traducción en la tradición oral, que lo tenéis ahí, ¿verdad? Porque, vale, tú no conoces las vocales, pero tú has escuchado esa palabra muchas veces. Como has escuchado esa palabra muchas veces y sabes que Isaías dice eso, tú reconoces por la tradición oral esa palabra. Ahora, tened en cuenta que los hebreos, a diferencia de otras culturas tan antiguas, los hebreos daban mucha importancia a que los niños aprendieran lo que para ellos era la ley. Ponían mucho interés. Por tanto, ellos iban a una escuela en la cual se les enseñaba a leer y a escribir en base a los textos del Antiguo Testamento. Por tanto, todo niño judío que fuera un poco espabilado podía básicamente leer o reconocer por lo menos el texto bíblico. Ahora, esa es la importancia de la tradición oral. Si tú, con la palabra betfagé, tú no tienes las vocales, pero tú reconoces rápidamente esa palabra. Ahora, con esta palabra tenemos un problema. ¿Por qué? Porque seguro que habéis escuchado que los judíos nunca decían el nombre de Dios. Entonces, la tradición oral aquí no te ayuda. Cuando los judíos leían el texto bíblico y llegaban a esta palabra, siempre cambiaban esta palabra y decían Adonai, el Señor.
Claro, ¿cuál es el problema? Que enseguida no sabemos el nombre de Dios. No sabemos las vocales que rellenan el nombre de Jehová. ¿Quiénes eran los únicos judíos o hebreos en aquel día que habrían escuchado el nombre de Jehová con sus vocales? Pues los del tiempo de Moisés. Porque Moisés les habló y les dijo, ¿de acuerdo? Yo soy el que soy. Pero la tradición hace que perdamos las vocales. O sea, no sabemos cómo se dice. ¿Qué han hecho qué hicieron la gente muy lista de aquellos tiempos? Pues rellenaron con estas vocales. Os suena, ¿no? Yahweh, que de ahí vienen todas las formas de Jehová, nosotros decimos en castellano, vienen de estas tres vocales. Ahora, ¿por qué usaron esas tres vocales? Pues porque, como veis, la palabra Adonai es Señor. Entonces usaron las vocales para ponerlas en Yahweh. Y de ahí viene la forma en la que nosotros hoy decimos Jehová. Y lo estamos diciendo mal, ¿no? Cada uno lo está diciendo en el idioma que le suena más. Todos lo decimos mal. Pero es algo así. Por tanto, ahí tenemos la importancia de la tradición oral. Ahora, cuando hablamos de la traducción de los manuscritos hebreos, se escribe todo sin consonantes, como he dicho, pero hay algo que es, para mí, que me gusta la historia, es absolutamente increíble, y es que los masoretas, que son los que en cierto momento de la historia cogieron todo el tema de copias de la Biblia, copias y copias y copias, una detrás de otra, los masoretas eran muy, muy rigurosos a la hora de copiar el texto. Muy, muy rigurosos. Esto es un texto, de acuerdo, en hebreo. Ahora, ¿veis las anotaciones que hay ahí? Perdonad los que estáis de este lado. Pero ¿veis que hay anotaciones, al igual que nosotros tenemos nuestras Biblias anotadas? ¿Y veis estas anotaciones? Estas anotaciones de ahí son anotaciones de los masoretas. Para ellos era importantísimo que está muy bien diferenciado, que no es el texto, son anotaciones. El masoreta pone aquí una anotación para hacer una aclaración sobre alguna de estas palabras que hay aquí, para decir qué palabra es, o cuántas veces se repite, o si esa palabra es igual que la que ha ocurrido hace 3 párrafos. Eran muy rigurosos en la copia, porque querían tener un texto absolutamente idéntico. Absolutamente idéntico. Esto llega a que vamos a tener pronto esto. Los masoretas, fijaos que llegan a contabilizar las palabras, mejor dicho, las consonantes que hay en cada texto que ellos copian. Por tanto, si yo digo en este texto, eso es que las contaban, contaban de una. Hay 75 letras Aleph, o Bet, realmente, Aleph sería una vocal para ellos, ¿no? Hay 75 Tau, hay 75 Bet. Cuando tú terminas de copiar el texto, ¿cuántas tienes que tener? 75. Si tienes 76, hay algo mal. Si tienes 74, hay algo mal. Por tanto, estos son anotaciones que hay al final de cada libro de los manuscritos que copiaban los masoretas. ¿Eso a cuánto reduce la posibilidad de error? Hace mínima la posibilidad de error. En tiempos que, como he dicho, copian con materiales muy rudimentarios. Materiales que, si no los cuidan muy bien, enseguida se han estropeado y a los 20 años tienes que hacer otra copia. Si lo has perdido, ¿qué haces? O si se te ha manchado o si se te ha mojado. Por tanto, en aquellos días eran muy rigurosos. Estos eran los masoretas, ¿de acuerdo? Ellos eran conocidos por eso. Además, hay otro factor. Yo no sé si habéis escuchado de la cábala judía. ¿Os suena la cábala judía o la cábala hebrea? Esto es una corriente de pensamiento de aquellos días en la cual las palabras en hebreo tenían un valor numérico.
la T es el 7, la S es el 4. Y en base a esas series de números, habían mensajes secretos. Esto es lo que decían ellos, ¿eh? No estoy diciendo que esto sea así. No te pongas a contar el libro de Nebuchadnezzar. Ahora hay un tesoro escondido en Ayerdi porque lo dice ahí Samuel 4:15. Ellos creían en esto. Esto lo pueden mirar en internet sobre la cábala judía. Por tanto, pensad en lo siguiente. Si hay un mensaje secreto en las consonantes y tienen que estar en el orden que tienen que estar, yo no puedo cambiar ninguna consonante porque estoy estropeando el mensaje. Y en ese mensaje igual Dios nos está diciendo dónde nacerá el próximo profeta, o cuándo será el momento en que suene la trompeta, o cuándo será lo que sea. Por lo tanto, como ellos piensan de esta manera, son rigurosos hasta el extremo en que cada consonante esté en su sitio y que se lea un manuscrito absolutamente igual que el otro. Tenía que ser de esta manera. Y si por curiosidad os metéis a investigar sobre la cábala judía, hay unas cosas increíbles. Ellos empiezan a decir, cada 7 letras Tao hay una Bet, y después de cada otras 7 hay un código, de cada 7 hay una Bet, y después una vocal, y después una tal, y sacan unas cosas increíbles. No se cumple, por supuesto, es imposible que se cumplan, pero ahí tenemos a estos masoretas que eran tan buenos haciendo esto. Nosotros salimos ganando, porque nosotros tenemos la certeza, por su rigurosidad, de que nosotros tenemos textos bien copiados. Esto nos lleva a los manuscritos del Mar Muerto. Ahora, en el 1948, y estoy seguro que esto habéis escuchado hablar de las cuevas de Qumran. Estas son anotaciones de todo esto de los masoretas. Abajo tenéis todo lo que estos escribían. Esto tampoco es muy importante, pero ellos marcaban en los rollos, cuando escribían, ellos marcaban la letra central de cada libro. Y era porque eran muy rigurosos, pero tontos no eran. Dicen, si contamos de la mitad es más fácil contar hacia adelante y hacia atrás. Entonces ellos siempre marcaban la letra central de los textos que estaban copiados. Tampoco, no es muy importante. Las cuevas de Qumran, que estoy seguro que habéis escuchado hablar, los manuscritos del Mar Muerto. Esto tenemos que irnos ya al siglo XX, año 1948. Qumran está ahí, como veis, ahí está Jerusalén, ahí está Tel Aviv. Qumran está ahí. Ahora, pensad por un momento. Llegamos al siglo XX y en el siglo XX la crítica textual o los bibliólogos miran atrás y dicen, a ver, ¿cómo nos vamos a creer que los textos que tenemos en el siglo XX son iguales que los que se escribieron en el 500 a.C.? ¿Cómo 2500 años después, con la forma tan rudimentaria en que se copiaba, van a ser iguales? Es que es imposible. Esto decían los críticos textuales. No puede ser de ninguna manera. Entonces ocurre algo maravilloso, y es que un pastor de ovejas, y aquí hay varias versiones de la historia, no importa mucho la versión, pero un cabrero va por esa zona con sus cabras y llega a esta zona. ¿Os acordáis que he dicho que se tenían que conservar en lugares secos, verdad? Pues esto está bastante seco. Que no hay casi ni un árbol. Bueno, sí, hay unos poquitos. Pero esto es sequísimo. Pues un pastor de cabras está andando por aquí y las cuevas van a estar todas aquí y allá. Y él, se ve que unos dicen que perdió una oveja, pensaba que estaba en una de las cuevas y tira una piedra, va tirando piedras, a ver si tirando la piedra escucha a la oveja decir ¡meh! Cuando le anda al pedrazo, pero en vez de escuchar el meh, escucha ¡plop! ¿Qué ruido es este? Entonces este chico sube arriba a estas cuevas, estas son las cuevas de Qumran. La foto que teníamos antes es desde aquí y ahí están las cuevas de Qumran. Y él llega y encuentra en una de esas cuevas unas ánforas. Él lo que ha roto es una ánfora de barro. Encuentra unas ánforas con unos manuscritos. Él no sabe muy bien el valor de lo que tiene en la mano, pero lo que sí sabe es que los arqueólogos le dan valor a esos papeles.
Entonces él va al mercado, se lleva 7 rollos, los que puede llevar, y él los vende en el mercado. Unos años después, algunos se dan cuenta del valor de esos manuscritos y empiezan a buscarlos. Y es interesante que hay un señor, aquí tenéis las diferentes cuevas, no es solo una, aquí como veis hay hasta 11. ¿Veis? Esto es de Wall Street Journal. Esto es un periódico y ¿veis la fecha? Ahí arriba. 1954. Yo sé que se ve muy mal, lo siento. Pero ahí veis un anuncio. ¿Qué se está anunciando en el periódico? Mira, amigos anglosajones. Los 4 manuscritos del mar muertos. Esto es que un señor que comienza... Que encuentra 4 de los manuscritos de ese cabrero, él los compra y enseguida se da cuenta de que eso tiene valor. Y fijaos dónde pone el anuncio. Esto no es inteligencia artificial ni nada, ¿eh? Esto es una foto de aquel día. En 1954 se están vendiendo 4 de los 7 rollos que se encontraron, que encontró ese cabrero. Y los compra, el mismo hombre compra los rollos. Tenemos, por tanto, que se encontraron lo que se encontró en las cuevas de Qumran. Ahora, pensad, esto es porque en las cuevas de Qumran una de las cosas raras que se encontró es un rollo de cobre. Esto es rarísimo porque no se solía hacer esto, no se solía escribir en cobre. Y además este rollo es muy, muy curioso porque en este rollo están las coordenadas para encontrar tesoros en Judea. No me lo estoy inventando, esto lo podéis todo buscar en internet y está ahí. Buscad el rollo de cobre de las cuevas de Qumran. Y son todo coordenadas donde creen que fue donde se escondieron los tesoros del templo de Salomón cuando los romanos vinieron. Pero bueno, no vayáis corriendo a Judea, porque ya se han buscado en todos estos sitios y no se han encontrado tesoros. Pero no deja de ser una rareza. Esto es súper, súper antiguo. Como fuera, ¿cuál es la importancia? Lo tenéis ahí. ¿Cuál es la importancia de los hallazgos? Pues para que entendáis, hasta 1948 los textos más antiguos que había en hebreo eran del siglo X. Entre el 9 y el 11... digo el 10 para resumir, del siglo X. Entonces hay 1000 años en los que no se tiene ningún manuscrito. Y otra vez la crítica textual, la gente que critica la Biblia y no cree que es la palabra de Dios, dice, ¿veis? En estos 1000 años se ha cambiado la Biblia. La Biblia ha cambiado en estos 1000 años sin ninguna duda. Y es maravilloso porque se encuentran textos, rollos de incluso el siglo II antes de Cristo. Por supuesto, esos eran manuscritos del Antiguo Testamento. ¿Y qué pensáis? ¿Son iguales que los que tenían en el siglo X? Iguales, absolutamente iguales. Se encuentran alrededor de 900 manuscritos. Y cuando hablamos de manuscritos, pueden ser papiros, pueden ser pergaminos. Los más antiguos, por supuesto, no serían pergaminos, serían papiros. Pero no es que son 900 libros, es que son 900 fragmentos. En ese fragmento igual hay 3 capítulos, en otro fragmento igual solo hay un versículo, o en uno más pequeño igual solo hay una frase o una palabra. Y se encuentran hasta 900 de estos. Eso es en las cuevas de Qumran. Ahora, vamos con la Septuaginta, vamos a adelantar. ¿Os suena la Septuaginta, verdad? Alguien dirá, mira, a mí en el fondo del cerebro me retiñe la Septuaginta. Pues la Septuaginta es una versión que hicieron del Antiguo Testamento, para hablar de una forma que entendamos, del Antiguo Testamento, una traducción que hicieron al griego. Esto lo hacen en el siglo IV antes de Cristo. He hablado antes de Alejandría, del rey Ptolomeo, del faraón Ptolomeo Sóter. Y en la biblioteca de Alejandría, como he dicho hace un momento, él quería tener la biblioteca más grande del mundo, la más gloriosa del mundo.
Entonces él manda a Judea a traer pergaminos y traer traductores hebreos. Entonces él manda pedir al rey de aquel momento de Jerusalén o de Judea y le llevan hasta Alejandría 70 hombres, de ahí viene la palabra, Septuaginta, de los 70 hombres que traducen el texto del hebreo al griego. Ahora, ¿por qué traducirlo del hebreo al griego? Tened en cuenta que hasta este momento no se traducía. Hasta este momento lo que se está haciendo es copiar de hebreo a hebreo, siempre hebreo a hebreo, hebreo. Y como cualquier persona que quisiera seguir a Dios en aquellos tiempos iba a aprender hebreo, no se traducía el texto hebreo a otros idiomas. Siempre se leía, siempre en hebreo. Pero este rey quiere una versión en griego y hace efectivamente su versión en griego. Aquí tenemos la foto que tengo aquí, es de la biblioteca en Alejandría. Eso es de verdad y esto es de mentira, ¿de acuerdo? Y como veis, esa parte de ahí correspondería a esta parte de aquí. Y se dice, por supuesto, que en aquellos días la biblioteca más grande del mundo. ¿Qué más decir de la Septuaginta? Sí, dicen, y aquí hay un poco de leyenda, pero dice que la tradujeron 70 ancianos en 70 días y que las copias eran todas absolutamente iguales. Ahora, no están copiando textos, están traduciendo textos. Y esto es diferente. Porque yo sé inglés básico, pero si a mí me piden que traduzca una frase del inglés al español o del español al inglés, y a un nativo le piden que traduzca la misma frase y yo no le estoy escuchando a él, ni él a mí, ¿vamos a traducir igual? No. Ahora, ¿quiere decir que vamos a decir cosas opuestas? No. Pero no lo vamos a decir necesariamente igual. Entendemos perfectamente que un coche rojo es lo mismo que un carro colorado, ¿no? ¿Sí? Y que un vehículo bermejo, podríamos decir también. ¿He dicho lo mismo las 3 veces? Sí, es el mismo concepto, absolutamente el mismo concepto. Pero lo he dicho de 3 formas diferentes. ¿Cuál es parte de la leyenda? Parte de la leyenda es que fueran exactamente igual a la hora de traducir. Y estos 70 hombres estaban en 70 habitaciones, ¿de acuerdo? No es que estaban diciendo, oye, ¿tú qué has puesto aquí? Yo he puesto, pues me apunto. Se supone que estaban cada uno en su cubículo haciendo su propia traducción. Por eso es un poco de leyenda que fuera absolutamente igual cada traducción. Sería, desde luego, bastante complicado. Pero, ¿cuál es la importancia o qué importancia llega a tener esta Septuaginta? ¿O qué recorrido llega a tener esta Septuaginta? Pues tanto que Jesús en algún momento cita la Septuaginta cuando está hablando en los Evangelios. Él cita la Septuaginta, o sea, él la conocía. Y él no cita la Septuaginta y dice, no, hombre, entre tú y yo ya sabemos que la Septuaginta es un libro de segunda categoría. No la está citando como palabra de Dios, la está citando como una fuente reconocible y reconocida de lo que es la palabra de Dios. Ahora, esto es muy importante y van a tener que pasar unos siglos para que la gente se empiece a dar cuenta de la importancia que tiene la Septuaginta. Acordaos de la historia. Alejandro Magno conquista el Mediterráneo, llega hasta la India. En la India ya se les rebelan, ya no quieren venir los soldados que llevan en campaña años y les obligan a volver. Él en Babilonia bebe del río contaminado, tal, se muere, reparte su imperio, pero su imperio dura, un imperio en el cual se habla en griego, va a durar por lo menos 300 años. 300 años en los cuales él ha helenizado, él no era griego, él era macedonio realmente, pero él heleniza todo el Mediterráneo. Entonces, en todo el Mediterráneo se habla en griego. Es lo que se llama la lengua vehicular. Si tú hoy en día te vas a Alemania o te vas a Polonia, o problema difícil, te vas a Polonia, ¿en qué idioma vas a hablar? Inglés. Mira, yo un español
hablando con un polaco en inglés. ¿Por qué? Porque el inglés hoy es la lengua vehicular. Si yo no sé en qué idioma me voy a hablar contigo, voy a tirar al inglés y nos entenderemos. Es lo que pasaba con el griego. Tienes a los sirios que hablan su idioma y el griego. Los judíos que hablan su idioma y el griego. Los egipcios hablan el copto, se hablaba en esos días, antes de que vinieran los árabes y les cambiaran. El copto y el griego. Los romanos hablan el latín y el griego. ¿Cuál es la importancia de la Septuaginta? Miradlo desde este prisma. Cuando la iglesia nace, en el día de Pentecostés, y se esparcen, desde el primer minuto tienes a todos los nuevos creyentes que son capaces de leer el Antiguo Testamento. Esto es maravilloso. Porque si no existiera la Septuaginta, el cristiano que nace ahí tiene que aprender hebreo, si quiere leer a Isaías. Pero de repente él dice, no, pero si es que yo soy capaz de leer esto. Y era Dios, por supuesto, moviendo todo como él quería hacerlo. La Septuaginta es tan importante porque va a permitir a los cristianos desde el primer momento entender el Antiguo Testamento. Por tanto, hablamos de la Vulgata rápidamente. Si hasta que llegamos a Qumran, será la Septuaginta, es el Antiguo Testamento, y la otra versión mayoritaria es la Vulgata. Y la Vulgata, que también os sonará de algo, seguramente, es la versión que traduce San Jerónimo, sin el San, si queréis, lo vemos directamente Jerónimo. Este señor, bueno, pues ahí tenemos a San Jerónimo. Si os gusta el arte medieval y buscáis a San Jerónimo, le vais a ver siempre con la calavera. Siempre con la calavera. Y hay pues todas estas ideas del medievo, de la muerte y la vida. Si os interesa, pues lo investigáis. ¿Por qué siempre sale una calavera San Jerónimo? Os dejo ahí con la duda. La cuestión es que San Jerónimo le encargan escribir el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en un idioma que en ese momento, cuando se ha terminado el griego, el Imperio Romano gobierna y hace el idioma latín el idioma oficial de Roma. Pero en el siglo IV, ya sabéis que en el 330 y pico, Constantino hace permitido el cristianismo y la iglesia empieza a despegar y quieren tener una versión que se pueda leer en latín. Y es lo que tenemos, es lo que hizo San Jerónimo. La Vulgata, tenéis ahí la importancia de la Vulgata, ¿no? La Vulgata será durante 15 siglos, no 15 años, ni 15 meses, ni 15 días, 15 siglos, la versión oficial de la Iglesia Católica. 15 siglos, se dice rápido, ¿eh? Durante 15 siglos será la versión oficial. ¿Es una traducción mala? No, no es una traducción mala. Pero tiene algunas ligeras cositas, y es que tiene unos textos que los católicos llaman deuterocanónicos, nosotros los llamamos apócrifos. Ellos tienen Macabeos, por ejemplo, o Judith, o Esther y el dragón, y estos manuscritos que nosotros no creemos que son inspirados. Lo curioso de la Vulgata es que no es hasta el Concilio de Trento, el concilio de la Contrarreforma, donde la declaran oficial de la Iglesia. Y ahora, ¿sabéis por qué la declaran oficial de la Iglesia? Y aquí entra un poco de historia. Ya lo siento que les estoy contando de historia. Pero Lutero hace la Reforma. Y ya sabéis que Lutero no quería hacerla, pero al final conocéis la historia de eso. Pues, cuando Lutero al final tiene que romper con la Iglesia, o la Iglesia rompe con él, mejor dicho, y están discutiendo con la Iglesia Católica los dogmas de fe, sale el tema del purgatorio. Entonces, la Iglesia Católica le responde: el purgatorio es bíblico porque, segunda de Macabeos, menciona que oremos por los muertos para darles unos beneficios espirituales. Y Lutero le responde, dice: tú y yo sabemos que estos libros se han mantenido siempre en la Vulgata, pero no tienen el nivel, nunca se les ha considerado
inspirados al nivel de las otras escrituras. ¿Qué hace la Iglesia Católica? Hace el Concilio de Trento. Y dice, a partir de hoy, palabra por palabra de lo que hay en la versión Vulgata es el texto de Dios. Diciendo de esta manera que apoyaba que el purgatorio es un dogma de la Iglesia romana. Esto, si tenéis alguna Biblia católica en casa, pues lo podéis ver. Esto crea una cosa que es terrible, y que hace que las misas, el latín va a ser el idioma oficial de la Iglesia siempre. Y las misas se van a hacer en latín. Por tanto, un campesino que lleva toda la semana trabajando en el campo, llega a la iglesia y escucha una misa, una predicación, en un idioma que no se habla desde hace 700 años, en un idioma que se ha reservado exclusivamente para la iglesia. ¿Qué creéis? ¿Saldría bendecido? ¡Gloria a Dios! No he entendido una palabra. Evidentemente, no he entendido nada ese pobre campesino. ¿Cómo va a cambiar la vida de nadie el Evangelio de esa manera? ¿Sabéis cuándo se permitió en España la primera misa en castellano? Y alguno dice, en el 1200, otro dice, en el 1500, la primera misa que la Conferencia Episcopal Española permitió en castellano fue en el 1965. Eso es anteayer. Bueno, para algunos no, para algunos es el pasado, no había ni nacido, ¿no? Pero en términos de historia, eso es anteayer. Hasta hace 2 días, anteayer, en España se hacían misas en latín que solo entendían los curas. Y podéis imaginar el perjuicio espiritual que es para cualquier sociedad. Venga, pues dejamos el Antiguo Testamento. Nos quedamos con la idea, y esa es la idea principal con la que os tenéis que quedar. En 1948 se demostró que el texto que nosotros tenemos del Antiguo Testamento es un texto fiable, fiabilísimo, y que podemos confiar nuestra vida a lo que dice ese texto. Vamos con el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento tengo por lo menos 15 minutos, ¿o 10? Sí, voy rápido. En el Nuevo Testamento vamos rápido con fechas. Vosotros tenéis aquí manuscritos seculares, manuscritos bíblicos. Vamos a hablar en primer lugar de algo que suena muy mal, pero que lo voy a explicar ahora, que es la fecha de composición y la fecha de atestiguación. Así que, si me permitís ponerme un poco técnico, os voy a decir esto. Estos son los principales textos que tenemos de la antigüedad. ¿Os suena alguno? Homero, la Ilíada, ¿os suena, no? Homero, Platón, Aristóteles, César y Tácito. La fecha de composición es cuando se ha escrito. La fecha de atestiguación es cuando tenemos el primer manuscrito que podemos confirmar que está en la fecha. Por tanto, fijaos de Homero. Se escribe en el 8 a.C. Pasan 500 años antes de que tengamos fragmentos pequeñitos de copias de Homero. Fijaos lo que va a pasar. 1800 años van a tener que pasar desde la fecha de escritura hasta la fecha en la cual se encuentra un manuscrito que dice que de verdad Homero escribió. ¿Os parece mucho o poco? Fijaos, Platón, 1100 años, Aristóteles, 1400, César, 1000 años, Tácito, 1000 años. Fijaos con los del Nuevo Testamento. Evangelio de Juan. Se escribe en el año 90. Entre 60 y 80 años después, tenemos las primeras partes, no tenemos grandes partes, tenemos las primeras partes. Comparado con los otros escritores, ¿es mucho o poco? Es una barbaridad.
la diferencia que hay entre la fecha de composición y atestiguación de los manuscritos bíblicos con los manuscritos seculares. O sea, es una barbaridad. Y los profesores llegan y dicen, Homero dijo. Venga, hombre, ¿que Homero dijo? Pero, ¿cómo demuestras que Homero dijo? No, porque tengo un manuscrito del siglo XVII. Hombre, si tú vas a creer que Homero dijo lo que de verdad dijo, muchísima más fiabilidad tiene la Biblia, sin ninguna duda, absolutamente. Pero esto no dicho por mí como un cristiano. Claro, yo miro desde el prisma cristiano. Pero esto es dicho por los críticos textuales, por los que datan los manuscritos. Los sinópticos, pues a finales del siglo III tenemos las primeras atestiguaciones de su escritura. Esto es muchísimo. ¿Qué más tenemos? Pues ahí tenemos las cartas de Pablo. Esta es la diferencia, el tiempo en que se escribió el Nuevo Testamento. Luego la cantidad de manuscritos. Y ahí va a entrar en escena este lugar Oxirrinco. Como veis, esto es Egipto. Y ahí se encontraron un montón de papiros, manuscritos del Nuevo Testamento. ¿De acuerdo? Y esto es... A ver, examen sorpresa. ¿Esto es un papiro o un pergamino? Bien, bien, bien. Un papiro. Se ven las líneas, ¿verdad? Pues ahí podéis ver que es un papiro. Hablando de copias, cantidad de manuscritos, lo tenéis ahí. Fijaos, de la Ilíada, 650 copias. Obra de Aristóteles, 100. Diálogos de Platón, Guerras de las Galias y Anales. 10, 20, 4, 100. ¿Alguien quiere decir un...? Ay. A día de hoy hay 6.000 manuscritos. 141 papiros. 324 unciales es que están escritos en mayúscula. 2.929, vamos a decir 3.000 por realidad, en minúsculos. Y 2.523 leccionarios. Los leccionarios son libros de la Iglesia Católica en la cual aparecen textos bíblicos. Los misales, no sé si os habéis escuchado los misales. Pues los misales, el cura llega, no es que el cura está el sábado por la noche preparando la predicación. El cura llega al misal y dice, a ver, ¿qué toca hoy? ¿Te casas tú o te estamos enterrando? No, me caso. Venga, pues la página de casas. Y esa es la misa que tiene que hacer para el que se está casando. Pues en estos misales tenemos porciones bíblicas. Entonces tenemos un montón de documentos de siglo VII, siglo VIII, siglo X, que son leccionarios, que no son en específico textos bíblicos. Ahora, es muy importante en la copia, y aquí es donde vamos, copia tras copia, la copia de los manuscritos. Es muy importante cuando copias el sentido de lo que estás copiando. Además, porque vamos a llegar al Nuevo Testamento y es que ya sí se va a empezar a traducir a otros idiomas. Y eso hablamos otro día. Pero, fijaos, el otro día mi mujer me manda a comprar a la tienda. Y le compro medio kilo de pan, 102 tomates, una botella de aceite de girasol y sal fina. Y cuando llego con mis 102 tomates, Laura se enfada conmigo. Y digo, pero Rubia, si lo que tú me has dicho, medio kilo de pan, 102 tomates, aquí tengo las 7 bolsas con 102 tomates, me dice 102, no, 1 o 2. Y me has 102 Necesita tomates. la tilde para diferenciar. Esto no es verdad. Esto es una broma, esto está por internet, ¿de acuerdo? Pero era para que entendáis que muy poco puede cambiar mucho. Y la cosa es que vamos a copiar textos y vamos a tener hasta 6.000. Ahora, acordaos de una cosa, o pensad en esto. Si tú tienes 6.000 manuscritos, para tú tener un manuscrito bíblico, se tienen que dar dos circunstancias. La primera es que se haya conservado, ¿correcto? Y ya hemos hablado de lo complicado que es que se conservaran. Por eso es que se van a conservar solo en los lugares secos. La segunda cosa es que los encuentres. Y tú dices, esto es una tontería porque es obvio que para tenerlo tienes que encontrarlo. Pero es que no es tan fácil encontrarlos. Hay gente que ha gastado muchos recursos en buscar. Es verdad que cualquier ciudad vieja puede tener manuscritos enterrados. Por aquí pasa el camino romano, ¿verdad? Pues igual queréis excavar y encontrar un manuscrito de un cristiano que estaba pasando por aquí
y se le cayó el papel. Puede ser, pero claro, tienen que haberse conservado y tienen que encontrarse. Y cumpliendo estos dos requisitos, 6.000 manuscritos es un montón. Pero un montón. Por tanto, la importancia. Ahí tenemos sobre los manuscritos. Y voy rápido ya. Copia tras copia, digo ahí, ¿verdad? Pues la Iglesia, cuando después de que el día de Pentecostés empiece a crecer, y empieza a crecer más adelante con la expulsión de la Iglesia de Jerusalén y cómo van repartiéndose más por el mundo, ellos quieren tener, en primer lugar, el Antiguo Testamento, porque la primera generación escucharía a los apóstoles, pero tendría los textos del Antiguo Testamento para leer. Y en aquella época los primeros cristianos se apoyarían muchísimo más no, se apoyarían en el Antiguo Testamento, porque el canon del Nuevo Testamento, claro, se está haciendo en ese momento. Y todos quieren tener copias. Y claro, no es... Con la Biblia es diferente, porque tú y yo sabemos que la Biblia yo no la quiero escuchar una vez a la semana. Y luego irme a mi casa y 7 días después volver a la iglesia y volver a escuchar la Biblia. Es que yo quiero tener una copia, yo quiero leer en mi casa. Y yo quiero juntarme todos los días con mis hermanos, y si yo no sé leer, que alguien me lea. Y si yo sé escribir una copia de lo que he escuchado y dárselo a mi hermano. Y van a empezarse a dar un montón de circunstancias. Tenemos a Pablo, que en un momento le dice, no me acuerdo a quién le dice, cuando vengas, tráeme la capa y los pergaminos y los rollos para que yo lea. Pablo va a escribir las cartas y enseguida va a decir, haced que esta carta se lea. Entonces empieza una copia y ahora quizá no son profesionales escriban lo que están copiando, sino que el hermano que sabe escribir empieza a copiar cartas también. Esto hace que la probabilidad de que haya errores se dispare. No siempre, ¿de acuerdo? Hay otro factor muy importante, la iglesia es perseguida. Tenemos en los primeros siglos vamos a tener las 10 persecuciones imperiales de los Césares, Domiciano uno de los peores, que es el que lleva Juan a la isla de Patmos. Una iglesia perseguida va a contratar a un escriba para que le copie la Biblia o le copie la carta de Pablo, y si el escriba me denuncia como cristiano y me lleva a la cárcel, pues sería en principio, no siempre, y difícil generalizar con todo esto, ¿no? Pero habrían copias muy bien hechas y copias no tan bien hechas. Copia tras copia. ¿Quién copiaba? Pues copiaba quien pudiera. En las cartas se podían dar errores involuntarios. Si tú estás copiando una carta y no es como hoy que hay tanta luz, si no estás copiando y no hay casi luz, pues confundes una alfa con una beta o con una gamma, porque no veo. Si donde tengo que escribir, quiero escribir la carta a los romanos en un folio así pequeñito, voy a tener que apretar, y hacer la letra bien pequeña, y quizá me confunda en algún momento. Habrían errores involuntarios, podrían tirar el tintero. Podrían haber errores voluntarios. Romanos 8:15 nos dice que nuestro espíritu clama, Abba, Padre. Abba es hebreo, que es padre. Y pater, padre es pater. Y tenemos, cuando lees una versión en griego, hay una transliteración que es Abba y hay después una palabra que es pater. El copista, el que tiene que copiar, dice, pero un momento, ¿esto es un error o esto está bien? Puede ser que el que haya copiado antes de mí, como sabía que los que iban a leer eran griegos, pone detrás pater para aclarar a los que no saben hebreo que Abba es padre. Imaginad las circunstancias que se podrían dar. Y luego habría tendríamos errores involuntarios, errores voluntarios como este, y aclaraciones teológicas. Imagina que el copista se da la libertad de hacer una aclaración teológica en el mismo texto. Y evidentemente estaría mal. Nos lleva esto a las 3 familias de textos. Las 3 familias que tenemos, las grandes familias bizantina, por ahí, alejandrina, por aquí, y luego la que llaman occidental, que sería en esa zona de ahí. Pues, ¿qué tengo aquí para decir? Bueno, todo esto nos lleva
a decirnos que no tenemos que preocuparnos, que en el... Y aquí es donde hago rápidamente, 5 minutos y termino. Tú dices, bueno, si todas estas circunstancias se pueden dar, si todos estos fallos se pueden dar, ¿nuestra Biblia es confiable? Si se pueden dar estas clases de errores, ¿cómo sé que no tengo un manuscrito en el cual ha habido un error? Fijaos en esto, rápidamente. Poned que tenemos un original y tenemos 3 copias. En esta copia, el copista ha hecho mal Mateo 8:18. En esta ha hecho mal Juan 3:16 y esa es la buena. Esa la ha copiado perfecto. Son 3 diferentes. Si tú encuentras esos 3 manuscritos y no encuentras el original, ¿cómo sabes cuál es el bueno? No lo sabes. Es imposible, porque no tienes original. ¿Lo lees? ¿Cómo puedes ir viendo cuál tiene errores? Mateo 8:18 aquí es diferente que en este y que en este. Pero Mateo 8:18 es igual en esta y en esa. Vale, pues si tengo los 3 y 2 lo tengo bien, probablemente aquí está el fallo. ¿Veis cómo funciona un poco la crítica textual? Esta es la base de unos señores que vendrán unos años después y que copiarán los textos. Ahora, imagina que vamos a la arqueología y todas estas copias van a tener ese error. Porque el que copia aquí, él cree que la Biblia está bien, que su copia está bien. Por tanto, todos estos textos tienen ese error. Estos textos, mira, solo hemos encontrado manuscritos, pero tienen ese error. Y pues hemos encontrado estos. Tú en principio dices, cuanto más tenga bien, significa que será el correcto, pero no necesariamente. ¿Veis cómo no es tan fácil? Un poquito más complicado de lo que parece. Y esto nos lleva necesariamente a esto. Empiezan a multiplicarse los textos. Lo que hacen es dividirlos todos en 3 familias y los van agrupando para hacer una mejor versión. Todo esto nos lleva rápidamente al Textus Receptus de Erasmo. Esto es un señor holandés. Si tú te has ido de Erasmus, pues estás haciendo honor al señor Erasmo de Rotterdam, porque es en honor a él. Este es un humanista holandés. Y él es el que, en primer lugar, cogió todos los manuscritos griegos que tenía e hizo una versión que hoy conocemos como Textus Receptus. Si tú tienes una Reina Valera del 60, tienes una versión que viene del Textus Receptus. Es verdad que la primera versión de este Textus Receptus no era demasiado buena, pero llegó a ser famosa porque hay un señor que quizá lo suena, que es el cardenal Cisneros, en la Universidad Complutense, que él estaba haciendo a la misma vez una copia, él estaba haciendo también lo mismo. Pero Erasmo se adelantó, y como se adelantó es el reconocido hoy en día. Y es lo que tenemos, de las Biblias que tenemos hoy en día, de las versiones que tenemos hoy en día, hay un grupo que es Textus Receptus, que es Reina Valera, y de ese Textus Receptus viene la versión en inglés, la versión en alemán, la versión en portugués, la versión en italiano, la versión en holandés, la versión en francés y otras más que yo no sé. Pero luego hay otra familia que es lo que se llama el texto crítico. Y son unos señores que al final del siglo XIX dicen, mira, en vez de coger el Textus Receptus, vamos a usar la ciencia para decidir qué textos están bien. Entonces ellos van a seguir 4 leyes, son estas 4 leyes, y no hay tiempo para verlas, y van a decir, vamos a usar la ciencia. ¿Qué probabilidades tenemos de que este versículo sea correcto en esta versión? ¿Qué probabilidades en esta? ¿En cuántas versiones será un mismo error? ¿En cuántas versiones será un mismo acierto? ¿En cuántas versiones ocurre esto o falta este versículo? Y ellos hacen una Biblia con base científica. Se llama el texto crítico. Ahora ahí están frotándose las manos los críticos de aquel día con la Biblia, diciendo, ya veréis que cuando editen el texto crítico va a ser absolutamente diferente del texto Receptus. ¿Qué pensáis?
cuando se edita el texto crítico, el texto con base científica, miran y dicen, oye, pues es que esto es lo mismo. Si tú tienes una Biblia de las Américas, tienes una Biblia que está basada en texto crítico. Y tú lees Reina Valera del 60 y lees la versión de las Américas, o tienes una nueva versión internacional basada en texto crítico también. Las miras y tienen algunos ligeritos cambios. ¿Cambian alguna doctrina? No, absolutamente no. Que expresan, en vez de decir carro rojo, dicen automóvil colorado, puede ser. Pero la idea es la misma y no cambian ninguna doctrina. Vamos, por tanto, a las conclusiones. Las tenemos ahí al final. Desde el punto de vista de la crítica textual, no es que lo diga yo, no es que lo digan los cristianos, es que la crítica textual no le queda otra que decir el textus receptus, en el cual se han convertido muchos hombres, cientos de miles, si no millones de personas a lo largo de la historia, es casi idéntico al texto crítico y es el texto de Dios y el texto que ha usado Dios. De estas versiones, por cierto, vienen también algunas Biblias católicas. Si quieres una Nácar Colunga, que la Conferencia Episcopal Española le gusta mucho Nácar Colunga, es un texto bueno también. Lo que pasa es que tiene los apócrifos. Pero, si tienes Reina Valera 60, tienes una Biblia absolutamente confiable. La segunda cosa que quiero decir, Dios se ha encargado de preservar su palabra para ti. ¿Creéis que Dios va a hacer todo el trabajo de mandar a su Hijo, todo el sufrimiento de Dios de ver a su Hijo lacerado y escupido y golpeado por los hombres, para luego darle el trabajo darle el trabajo de preservar los textos a los escribas o a los arqueólogos? No, Dios se ha encargado de proveerte la salvación a través de su Hijo y se ha encargado de que tú tengas un texto, una Biblia, que puedas leer, por la cual puedes conocer el Evangelio y puedes conocer a Cristo. Y lo hacemos con total seguridad. Nuestra confianza no es porque un grupo de bibliólogos digan que la Biblia es buena. La Biblia es buena porque la propia palabra de Dios dice que es lo que Dios nos ha traído. Y dicho esto, no sé si hay alguna pregunta, alguna aclaración. Se puede hacer luego también en tiempo de charla. Perfecto. Pues, hermano Laura, si quieres comentar y si no, luego lo... No, no, ¿Sí? Vale. Muy bien, gracias.